En la sesión del día de hoy vamos a platicar sobre el ciclo femenino y la sabiduría de la ciclicidad. Vamos a verlo más allá de lo que nos han enseñado en la escuela, más allá de lo que hemos visto en los libros. Ahora la manera más amorosa de transitar nuestra vida, nuestros ciclos. Hola a todos, yo soy la doctora Pau. Soy médica, cirujana y terapeuta holística que en mi propio camino de autosanación descubrí respuestas en la conciencia, en la energía, en el movimiento y no solamente en el cuerpo físico. En la sociedad en la que vivimos, todo está centrado en los ciclos masculinos, porque todo se busca que sea con una alta productividad, que tú trabajes cierto número de días, cierto número de horas, y es una sociedad a la que se premia el producir mucho todo el tiempo, el siempre estar en un pico máximo de productividad. Es contrario a la sabiduría de la naturaleza. Nosotros somos seres de tierra, venimos de la naturaleza. Es normal tener una cierta ciclicidad. Primero que nada, vamos a romper algunas creencias que nos han inculcado dentro de la medicina, dentro de la biología, de que el ciclo inicia con la menstruación. Vamos a cambiar eso porque nosotros no queremos ser médicos, nosotros queremos aprender a habitar nuestro ciclo de una manera más consciente y más amorosa. También basado en los ciclos de la naturaleza, la medicina china y varios libros que encontré, me encantó que hiciera la referencia que nuestras 4 fases del ciclo menstrual se relacionan con las 4 estaciones del año. Es una manera de recordar que somos naturaleza y es mucho más fácil relacionarnos desde esta forma con nuestros ciclos porque nos vamos a identificar mucho más fácilmente en qué fase estamos. Desde la gestación ya tenemos asignado un número determinado de óvulos. Estos óvulos permanecen en reposo durante la infancia y comienzan a activarse y a madurar a partir de la pubertad. El proceso inicia gracias al hipotálamo, una estructura del sistema nervioso central que envía señales químicas hacia los ovarios. Estas señales estimulan a los ovarios para que los óvulos empiecen a madurar y liberarse uno a uno en cada ciclo menstrual. Vamos a hablar. La fase 1 es la fase de preparación, es la fase folicular. Tiene una duración de aproximadamente de 7 a 10 días. Esta fase inicia justo después del sangrado. Nuestras hormonas en este momento están muy bajas. Entonces, el hipotálamo, una estructura que tenemos en nuestro sistema nervioso central, va a empezar a avisarle a los ovarios que dentro tienen los óvulos inmaduros en unos sacos que se les llama folículos. Es por eso que esta primera fase se le llama la fase folicular, porque gracias a las hormonas empiezan a estimularse de poco a poco estos folículos. Es como si las semillitas empezaran a despertar lentamente. Es por eso que también podemos hacer referencia a la estación de la primavera, cuando las semillas empiezan a despertarse. Al momento de que empiezan a despertar estas semillas, estas activan la hormona del estrógeno. El estrógeno hace que el endometrio, esa capa de tejido que está dentro del útero, que va a prepararse, va a crecer por si es necesario albergar un bebé, bueno, esta va a aumentar su grosor lentamente también. Este periodo del aumento del estrógeno es un periodo de inicio, es un periodo de terreno fértil y de renovación, de regeneración tisular. Nuestra energía de un periodo donde estuvo contraída o cerrada porque venimos de la menstruación a empezar a abrirse poco a poco, justo como una pequeña semilla. Esos óvulos inmaduros se van a empezar a estimular, pero solamente va a haber uno que va a ser el dominante, el que va a ser el elegido para salir en el momento de la ovulación. Entonces, justo con esto entramos a la fase 2, la fase de apertura, que es la fase ovulatoria.
Al inicio de esta fase o al final de la otra hay un aumento importante del estrógeno, lo que permite que ese óvulo listo y maduro se vaya a las trompas uterinas. Tenemos también un pequeño pico de testosterona en este momento, lo que también nos hace sentir un poquito como más sensuales, más listas para interactuar, porque recuerden que el cuerpo en este momento pues busca que ese óvulo sea fecundado. Entonces nuestra comunicación va a ser más abierta, vamos a estar más sociales y vamos a tener sobre todo nuestro pico máximo de energía. Entonces, en este momento estamos en un campo completamente expansivo. Estamos con el campo magnético a todo lo que da. Entonces, esta es una fase que podemos relacionar con la energía del verano. ¿Por qué? Pues la energía del verano, ¿no? Como este calor, estas ganas de estar afuera, de salir, de convivir, de ir de fiesta, de socializar. Justo esa es la energía de la ovulación, que dura aproximadamente 3 a 4 días. En la fase ovulatoria nos conecta con la energía masculina, la energía de acción. Entonces pasamos de ese brote de semillas hacia pasarlo a algo más material, a algo más físico. Le empezamos a poner como ese trabajo o esa acción a los proyectos que queremos gestar. Este óvulo que fue seleccionado va a seguir rodando por las trompas de falopio lentamente, pero al igual también si nosotros hacemos un zoom a la parte del ovario, vamos a tener que ese folículo remanente que no se liberó se va a transformar en un cuerpo lúteo. Va a ser una especie de glándula temporal que va a producir la progesterona. Entonces, esta hormona nos habla de progestación, lo que hace que ese endometrio se mantenga fuerte y nutrido por si acaso se llegara a dar el embarazo. Es una fase que podemos llamar la fase lútea, nos habla de la fase de trabajo, donde poco a poco ese óvulo va a empezar a caminar y va a empezar a tomar ese movimiento que se requiere para llegar hasta su camino que va a ser el útero, para llegar a implantarse o llegar a materializarse. Es un periodo de completición, es un precierre de ciclos, donde poco a poco la energía que teníamos 100% hacia afuera empieza ahora a invertirse y empezamos a ir un poco más hacia adentro. Nos empezamos a poner como más firmes en lo que queremos concretar, empezamos a ponerle más trabajo, más empeño. En la primera fase nos conectamos más con ese trabajo, con ese más hacer, con el traer ese proyecto que queremos y que deseamos a la vida, materializarlo. Pero en una segunda fase comienza lo que podemos conocer comúnmente como el síndrome premenstrual, ¿sí? Ojo aquí, porque no significa que esto sea normal, simplemente es algo de lo que se habla muchísimo en la biología, pero realmente mientras más fuerte sea nuestro síndrome premenstrual, nos puede estar hablando que hay un desbalance en ese juego de hormonas que deben de estar ocurriendo a cierto ritmo y a cierto nivel. Entonces, el síndrome premenstrual sí se puede evitar. Sin embargo, también tiene un poder muy importante. El síndrome premenstrual nos conecta con un estado de conciencia mucho más sensitivo. Estamos más perceptivas, sobre todo a lo que nos duele o a lo que nos molesta, porque también el que empiecen a bajar estas hormonas nos permite una mayor intercomunicación interhemisférica entre el cerebro. Entonces el cerebro empieza a estar más alerta de las red flags o de los foquitos rojos que nosotros vamos teniendo en nuestra vida. Entonces recuerden que es un periodo de precierre. Entonces nos puede estar hablando de que en esos momentos a lo mejor tenemos que tomar ciertas acciones con ciertas personas, trabajos, aprovechar ese estado de conciencia donde podemos estar más alerta a lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo.
porque recuerden que también esas emociones como el enojo, la ira, la incomodidad, también traen una sabiduría. No hay que juzgar esas emociones. Las emociones se sienten, no se controlan y tampoco se juzgan. Entonces, si nos están hablando de incomodidad, tristeza, es momento de escuchar esas emociones porque el único mecanismo que tienen es de protección. Nos quieren proteger de un evento, de una situación y ojo que hay que darnos cuenta en qué ámbitos de nuestra vida se están despertando esas emociones. Esta fase que va poco a poco de cierre de ciclo podemos relacionarlo con la energía del otoño. Si por alguna razón no hubo un embarazo, no hubo una fecundación y no hubo una implantación, entonces ese cuerpo lúteo que se había quedado en el ovario empieza a degenerarse. Entonces la progesterona, que era la encargada de mantener el tejido listo y el tejido bien nutrido, con toda la circulación, toda la sangre, todos los nutrientes que necesitara el útero, bueno, si no es fecundado, entonces el cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse. Es decir, que la hormona progesterona también va a empezar a caer igualmente junto con el estrógeno. Vamos a tener una caída importante de estas dos hormonas. Es la fase 4, la fase menstrual, la que nos habla de un proceso de ir adentro y reflexionar. Es un proceso que requiere mucha energía. Nuestra energía está ahora sí que en un punto bastante bajo, hormonas están bajas y físicamente incluso nos sentimos pues más cansadas. Este declive de las hormonas es lo que nos permite tener ese proceso de limpieza. Cuando hablamos de flujo y en general cuando hablamos de cualquier secreción del cuerpo como las lágrimas, como otros fluidos, el moco, interpretarlo como sentimiento o emoción. Es como si el útero estuviera llorando ese duelo del tejido y nosotras también podemos sentirnos mucho más sensibles. Podemos estar teniendo una limpieza emocional muy importante y que hay que darle su momento. Entonces, si vamos a tener este momento de ir adentro, de introspección, entonces, pues sí sería importante reflexionar qué es eso que hemos podido lograr, pero también eso que queremos traer, eso que queremos cambiar, modificar, reacomodar, reorganizar. Es un momento donde nos podemos dar para nosotras, para estar en silencio, en calma, en quietud y darnos ese amor que necesitamos en ese momento. La sangre es un tejido conectivo, así se le llama en la biología. Entonces es un tejido que nos conecta a personas, a situaciones, a momentos en nuestra vida y pues el flujo representa sentimiento y emoción. La cantidad de fluido que tengamos pues nos puede estar hablando de que a lo mejor hay situaciones o alguna emoción que quiera depurarse de nuestro útero y de nuestro cuerpo en general. Si esperabas estar en tu pico máximo de productividad todo el tiempo, es probable que no estés escuchando a tu sabiduría femenina. Si piensas que deberías sentirte siempre de la misma manera, no estás escuchando y no estás teniendo contacto con tu energía femenina. Recuerda que somos seres cíclicos, somos parte de la naturaleza. No nos han enseñado a amar este cuerpo y no nos han enseñado a entender todas estas hormonas que pueden sentirse complejas porque es un proceso bastante complejo, pero es un proceso que si nosotros aprendemos a sincronizarnos con ellos, nos puede traer un beneficio enorme. Primero la reconexión con nuestro cuerpo y ser mucho más auténticas con el ritmo de la vida, con el ritmo del universo, de la naturaleza. Lo que nos quiere mostrar nuestro propio cuerpo, el fluir, el aprender a pasar por estos ciclos de pérdida y estos ciclos de éxito. Con esto me despido, espero que lo hayan disfrutado mucho como yo lo disfruté y nos vemos a la próxima con un video nuevo.